día de hoy vamos a hablar acerca de la epilepsia, una enfermedad que afecta todas las áreas de la vida de los pacientes que la padecen. Y para eso le doy la bienvenida a la doctora Lilia Núñez. Ella es neuróloga del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme y darme la oportunidad de platicar de este tema que tiene muchas facetas muy interesantes. Así es, doctora. ¿Y qué le parece si empezamos por definir qué es la epilepsia? La epilepsia es la presentación de crisis o ataques. Cada crisis o ataque se desencadena por una descarga neuronal del cerebro desordenada y excesiva. Las neuronas son las células que constituyen al cerebro y tienen una función eléctrica para realizar todas las tareas que les toca. Podernos permitir ver, oír, hablar, movernos, etcétera. Cuando hay alguna lesión o un desarreglo eléctrico y se produce una especie de cortocircuito, se puede provocar un ataque o crisis. Cuando estas crisis o ataques se presentan de manera repetida en la vida de la persona, entonces llamamos al problema una epilepsia. ¿Es difícil de diagnosticar, doctora? ¿Se llega a confundir con otras enfermedades la epilepsia? Sí, a veces es muy difícil porque las manifestaciones de las crisis son muy diversas. Por ejemplo, si alguien tiene trastornos de sensibilidad como manifestación de su crisis durante un minuto, piensan que tienen un problema de los nervios y que necesitan vitaminas, o si tienen la percepción de un olor, piensan que tienen un problema de la vía respiratoria y entonces buscan ayuda a la persona equivocada. Ya cuando alguien tiene una convulsión grande, un ataque grandísimo que consiste en perder la conciencia, caer, ponerse tieso y sacudirse violentamente de las extremidades, bueno, allí es muy difícil que las personas confundan a quién deben recurrir. Allí todo el mundo puede decir, esto es un ataque de epilepsia y busquemos ayuda. Doctora, ¿las causas de esta enfermedad cuáles pueden ser? Pueden ser problemas de oxigenación al nacimiento. La falta de oxigenación daña al cerebro y deja lesiones que a la larga pueden provocar epilepsia, el haber tenido meningitis o encefalitis, el darse golpes fuertes en la cabeza con pérdida de la conciencia, el tener problemas de circulación en el cerebro donde se tapa una arteria y deja una lesión, el tener hemorragias en el cerebro, el tener los cerebros mal hechos de fábrica porque hubo un problema durante el desarrollo y las neuronas se ubican en sitios donde no les corresponde, también puede provocar epilepsia, parásitos en el cerebro, tumores. Hay una diversidad de lesiones que pueden provocar crisis y estas desencadenarse de manera repetida y tener entonces la persona una epilepsia. Doctora, tengo entendido que a veces puede haber epilepsia, hay casos de personas que tienen epilepsia, pero pueden no tener las crisis convulsivas. ¿Cómo es esto? Porque uno piensa epilepsia, crisis convulsiva, pero no siempre es así. No, la mayoría de las crisis son no convulsivas. Pueden ser un fenómeno visual, como ver lucecitas de repente, cosa que puede confundirse con una migraña también, pero a veces es por crisis. Pueden percibir un olor desagradable, pueden sentir que ya vivieron una situación que es nueva, pueden tener alguna sensación rara en alguna parte del cuerpo, medio cuerpo, un segmento corporal, pueden tener crisis de movimiento, pero solamente en una parte del cuerpo, sacudidas en una mano o en la mitad de la cara. Puede haber desconexiones en las que la persona se queda sin darse cuenta de lo que sucede, no se cae, pero tiene esta imposibilidad de darse cuenta y de recordar lo que sucede durante el lapso de la crisis. Así que esto no son convulsiones, pero sí son crisis epilépticas. Sigue siendo epilepsia. Sigue siendo epilepsia. Doctora, cuando están las crisis convulsivas, ¿el paciente está o no consciente de lo que sucede? ¿Puede recordarlo o no lo recuerda? No lo puede recordar. Las que comenté que son pequeñas, que son sutiles y a veces se confunden con otras cosas como percibir un olor o tener un movimiento de un brazo, esas son conscientes. Se llaman crisis focales porque conservan el estado de alerta. La persona sí se da cuenta y puede narrar lo que le sucede. Puede interactuar con cualquier otra persona que esté junto a él. Pero durante la convulsión no se puede. Durante la convulsión no se puede y durante los periodos de desconexión tampoco se puede. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.